Bienvenidos nuevamente a este segundo video de nuestro curso de probabilidad y estadística. Vamos a seguir discutiendo la parte de sucesiones y series y eh, parte del trabajo que hicimos en el video anterior pues tenía que ver con la notación de suma y algún tipo de sucesiones. En particular, logramos encontrar una expresión analítica para la suma de los primeros n términos, eh, donde n es un número entero. En esta ocasión vamos a hablar de una sucesión que se conoce como la sucesión aritmética. ¿Qué particularidades tiene una sucesión aritmética? Bueno, pues sigue esta relación. El elemento n más 1 de la sucesión se puede escribir como el enésimo elemento más d, donde este d se conoce como la diferencia común. Tiene la particularidad justamente que cuando nosotros hacemos la diferencia de dos términos sucesivos, ¿sí? Ese valor siempre será el mismo y es la característica de una sucesión aritmética. Bien, entonces, cuando en esta expresión n toma el valor de 1, tendríamos que u subíndice 2 es igual a u1 más la diferencia común. Si nosotros le damos el valor a n de 2, tendríamos que u subíndice 3 pues se puede escribir como u2 más la diferencia común. Pero este término u2 lo acabamos de calcular como u1 más d. Si nosotros sustituimos ese valor y simplificamos, vamos a obtener u1 más 2d. Si nosotros continuamos con este proceso, u4 debería escribirse como u3 más d, y este u3 lo podemos reemplazar por u1 más 2d, de tal manera que simplificamos esta expresión a u1 más 3 veces la diferencia común. Observe que el subíndice que aparece en este término es el mismo factor que multiplica a la diferencia común. Aquí es 2 y aquí es 2. ¿Sí? Entonces, si nosotros continuamos este proceso hasta el enésimo término, lo que deberíamos de observar es que u subíndice n debería ser u subíndice n menos 1 más d, ¿sí? Y generalizando ese resultado, pues podríamos escribirlo como u1, donde la diferencia común va multiplicada por el término n menos 1, que es este subíndice. Entonces, podemos obtener una expresión alternativa para la sucesión aritmética que se puede escribir como u1 más la diferencia común multiplicada por n menos 1. Bueno, esta es una segunda forma de ver los términos o de obtener los términos para una sucesión aritmética. Pero, ¿qué ocurre si nosotros quisiéramos sumar los primeros n términos de esta sucesión? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería representar la suma de los primeros n términos, seguido de la sustitución en términos de u1. Por ejemplo, este u subíndice 2 habíamos mostrado que se puede escribir como u1 más d. U subíndice 3 se puede escribir como u1 más 2d, que es el término que aparece aquí, y así nos vamos hasta llegar al enésimo término, que se puede escribir de esta manera, que estamos trasladando directamente a la expresión de la suma de los primeros n términos. Observe que en cada uno de esos términos aparece el término u1, de tal manera que u1 va a aparecer exactamente n veces en esta suma, y reagrupando nos va a quedar este término d, más el término 2d, más el término 3d, hasta llegar al término n-1,
por la diferencia común. Esta parte de la suma tiene como factor común a la diferencia común o al número d, que también podemos factorizar de nuestra expresión, de tal manera que este d es factor común de una suma, pero no es una suma cualquiera. Observe que es la suma de 1 más 2 más 3 hasta n menos 1. Y en el video anterior mostramos que la suma de los primeros n enteros se podía escribir de esta manera, así que esta expresión nada más la ajustamos al valor de n menos 1, ¿sí? Y podemos simplificarlo de manera que vamos a obtener n menos 1 por n dividido entre 2. Bien, ya tenemos una expresión más simplificada para esta sucesión aritmética. Este n aparece en los dos términos, lo podemos factorizar, y este 2 que divide también nos convendría factorizarlo, de tal manera que esta expresión la podríamos visualizar como n entre 2, que es un factor común. Aquí nos va a quedar 2 veces u1, y aquí nos va a quedar n menos 1 multiplicado por d. Bien, esta expresión podemos seguir trabajándola de tal manera que este 2 por u1 lo podemos escribir como u1 más u1, ¿sí? Y la intención de hacer eso es justamente para que este término lo podamos comparar y nos demos cuenta que corresponde justamente al enésimo término de nuestra sucesión. Entonces, cuando nosotros sustituimos este término, obtenemos una expresión que es más simplificada, pero nos queda en términos de U1 y en términos de UN. ¿Cuál de las dos expresiones vamos a utilizar? Pues eso va a depender mucho de la información que nos esté dando el problema. Vamos a discutirlo con algunos ejemplos. Vamos a desarrollar las siguientes sumas. Sí, todas estas sumas corresponden a sucesiones aritméticas y usted lo puede ir verificando al hacer la diferencia de dos términos consecutivos. Esta primera suma, ¿sí?, va a correr desde k igual a 1 hasta 20. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero identificar los elementos importantes y decidir con cuál de las dos ecuaciones vamos a trabajar. Vamos a elegir esta ecuación para resolver el primero y el segundo ejemplo, ¿sí? Y la segunda ecuación para el ejemplo 3 y el ejemplo 4. Entonces, para utilizar esta expresión, lo que yo necesito es conocer el valor de n, el valor de u1 y el valor de esta diferencia común. De tal manera que si yo observo mi suma, ¿sí?, pues el valor de n es 20. Para obtener el primer elemento de esta sucesión, pues tomo esta regla de asignación y acá le asigno el valor de 1, simplifico la operación y obtengo un menos 2. Para obtener el segundo elemento, que lo necesito, ¿sí?, tomo el valor de k igual a 2, simplifico y esto se simplifica a 1, y con estos dos elementos yo puedo obtener la diferencia común, que sería U2 menos U1, que ya simplificado me devuelve el valor de 3. De tal manera que ya tengo todos los elementos necesarios para sustituir en esta ecuación. Me va a quedar n entre 2, 2 por U1 más 19, que es el n-1, por la diferencia común que encontramos que es 3, que ya simplificado nos devuelve el valor de 530. Vamos a un segundo ejemplo con esta suma, en donde k va a tomar valores desde 1 hasta 12, y la regla de asignación es 7 menos 4 por k. Nuevamente vamos a usar esta ecuación. Así que identificamos a n con el valor de 12. El primer elemento de esta sucesión pues debería obtenerse haciendo k igual a 1.
y nos devuelve un 3. El segundo elemento de esta sucesión es con k igual a 2, que ya simplificado nos devuelve un menos 1. Y cuando hacemos la diferencia U2 menos U1, obtenemos un menos 4 que corresponde a la diferencia común. Ya tenemos los elementos. Vamos a sustituir. Observe que aquí viene el valor de n dividido entre 2. Aquí viene U1, que ya habíamos calculado. Aquí viene la diferencia común. Y este 11 es justamente el término n-1, que una vez simplificado, pues nos devuelve un menos 228. Para el siguiente ejemplo, lo que vamos a hacer es utilizar la segunda ecuación que obtuvimos para la sucesión aritmética, y esta va a estar en función de U1, de UN y por supuesto de N. Entonces, vamos a empezar identificando cada uno de estos términos. Observe que de la suma N debería tomar el valor de 18. U1 lo vamos a obtener a partir de esta regla de asignación con K igual a 1. Así que tendríamos esta expresión que ya simplificada nos devuelve 15 medios. Y para el enésimo término, pues vamos a tomar la regla de asignación con K igual a 18, que una vez que simplificamos obtenemos el valor de 16. De tal manera que ya tenemos todos los elementos necesarios para calcular la suma de los primeros 18 términos. Aquí tendríamos n, aquí tendríamos u1 y aquí tendríamos un. Una vez que simplificamos esta operación, obtenemos el resultado final. Bien, para esta última suma, ¿sí?, podemos identificar n con el valor de 10. El primer elemento de la sucesión sería haciendo k igual a 1 en esta regla de asignación, que nos va a devolver el valor de 13 cuartos, seguido de u subíndice 10, lo que indica que k tomaría el valor de 10 en la regla de asignación y nos devuelve un 22 cuartos, que intencionalmente vamos a dejar así porque nos va a hacer más fácil la simplificación una vez que sustituyamos esta ecuación. Observe que tenemos este n, cuyo valor es 10, aquí tenemos u1 y aquí tenemos u10. ¿Sí? Como tienen el mismo denominador, la suma es más sencilla y después multiplicamos por 5, que una vez simplificado nos va a dejar pues el 175 cuartos. De tal manera que esta es la forma en la que podemos trabajar con sucesiones aritméticas. Vamos a continuar. Este video se va a extender un poco más de los 15 minutos, pero también vamos a discutir la sucesión geométrica. La sucesión geométrica está caracterizada porque el término n más 1 es el término n multiplicado por una r, y es importante señalar que el primer término de la sucesión pues debe de ser diferente de 0, y esta r que aparece aquí en la relación de recurrencia se conoce como razón común, y es porque el cociente de dos términos sucesivos pues siempre nos va a devolver el mismo valor. Por eso se conoce como una razón común. Bien, vamos a ver qué pasa cuando n toma el valor de 1. Tendríamos u2 igual a u1 por r. Ahora, cuando n toma el valor de 2, tendríamos u3 igual a u2 por r, y este término u2 pues lo podemos reemplazar por la expresión anterior que obtuvimos, y eso se simplifica a u1 por r al cuadrado. Vamos a continuar. Cuando n vale 3, tendríamos u subíndice 4 igual a u3 por r.
Nuevamente, este U3 lo podemos reemplazar por U1 R cuadrada, y eso nos va a dejar U1 por R al cubo. Observemos aquí que este subíndice coincide con la potencia de la razón común en cada una de las sustituciones que hemos venido haciendo. De tal manera que si yo continúo este proceso n veces, ¿sí? Pues bueno, yo llegaría a una relación como esta. Un igual a un-1 por R, y siguiendo la secuencia que habíamos observado en los cálculos previos, pues esto podríamos escribirlo como U1 por R a la potencia n-1. De tal manera que aquí tenemos una segunda forma de escribir los elementos de una sucesión geométrica conociendo la razón común y el primer elemento de la sucesión. Observe que si este primer elemento es 0, entonces no tenemos sucesión porque todos los elementos serían el número 0. Por eso es importante esta condición. Bien, ya tenemos dos maneras de generar una sucesión geométrica. Ahora nos interesaría la suma de los primeros n términos de esa sucesión geométrica. Así que vamos a plantear cómo sería la suma de los primeros n términos. De lo que hemos aprendido de los videos es que tendríamos que escribir U1 más U2 hasta llegar a UN. Y el siguiente paso es que este U2 lo voy a escribir en términos de U1. Habíamos mostrado que es U1 por R a la potencia 1. U3 sería U1 por R al cuadrado, ¿sí? Y así nos vamos sustituyendo hasta llegar al enésimo término, que se puede escribir como U1 por R a la potencia n-1. Entonces, ya tenemos los n términos escritos, ¿sí? En términos de el primer elemento de la sucesión y potencias de nuestra razón común. Si nosotros multiplicamos esta expresión por R, pues lo que va a ocurrir es que cada uno de estos términos queda multiplicado por R y la potencia de R se incrementa en una unidad. Aquí aparece R porque teníamos R a la 0, pero observe que aquí queda R cuadrada. Esta R cuadrada cambia por R cúbica y esta R a la potencia n-1 se transforma en R a la potencia n. Lo que voy a hacer ahora para obtener la expresión cerrada es hacer una diferencia de estas dos expresiones. Y voy a ir restando para ver cómo se puede ir simplificando esta expresión. Aquí ocurre algo muy interesante, porque cuando yo resto el segundo término de esta sucesión con el primer término de esta expresión, ¿sí? Me voy a dar cuenta que son exactamente iguales y entonces se van a anular. Y lo mismo va a ocurrir para el tercer término con el segundo término. Y este proceso se va a repetir, ¿sí? De manera que cuando lleguemos al último término de esta S subíndice n, pues se va a cancelar con el penúltimo término de la expresión R por Sn. Al final solamente me voy a quedar con el primer término, que es U1, y con el último término, que es un U1 por R a la potencia n. Y entonces del lado izquierdo me queda la diferencia y del lado derecho me queda esta diferencia. Observe que aquí podemos factorizar Sn y del lado derecho podemos factorizar U1. De tal manera que yo puedo despejar Sn y obtener una expresión cerrada como la que habíamos obtenido en el video anterior. Así que aquí tenemos una expresión cerrada para la suma de los primeros n términos de una sucesión que es geométrica. El siguiente punto de análisis es qué pasa cuando esta n toma valores muy grandes.
¿sí? O que se vuelve una sucesión infinita, ¿sí? Si se vuelve infinita, bueno, pues, ¿qué pasaría con una suma infinita? Bueno, para hacer ese análisis, pues necesitamos aplicar un proceso de límite. Entonces tendríamos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de ese n, que es equivalente al límite cuando n tiende a infinito de la expresión que acabamos de encontrar. Observe que este u1, ¿sí?, no se va a ver afectado por el proceso límite, porque pues, es el límite de una constante. Este denominador tampoco va a tener ningún problema. Y el único que va a jugar para este proceso de límite, pues es r a la potencia n. Entonces, el análisis ahora lo vamos a centrar en la razón común. Vamos a tener dos posibles situaciones. La primera es cuando esta r toma valores mayores que 1. Si r toma valores mayores que 1 y lo elevamos a una potencia entera positiva, pues este r se va a hacer cada vez más grande, de tal manera que este límite no va a existir porque r a la n crece sin límite. En esos casos decimos que la suma es divergente, es decir, crece sin límite. El segundo caso de análisis sería cuando r toma valores mayores que 0 y menores que 1. Bueno, en este caso sabemos que si r está en esta región, cuando lo elevamos a una potencia n, donde n es muy grande, pues lo que va a ocurrir es que el resultado será un número más pequeño, de tal manera que este límite sí va a existir y es justamente igual a 0. Entonces, este r a la n, cuando n tiende a infinito en el proceso límite, nos va a devolver el valor de 0. Significa que en ese proceso límite, este término se va a volver 0 y obtendríamos una expresión cerrada para una suma infinita que sería u1 dividido entre 1 menos r. Y estos son los detalles de una sucesión geométrica. Vamos a terminar con algunos ejemplos en donde vamos a calcular algunas sumas parciales y en el último ejemplo vamos a calcular una suma infinita. Pero vamos por partes. Primero, queremos calcular la suma de j igual a 1 hasta 10 de 3 a la potencia j. Tiene la característica de una sucesión geométrica, pero para visualizarla, bueno, vamos a utilizar esta expresión para calcular el resultado y vamos a reescribir esta suma de la siguiente manera. Observe que este 3 a la potencia j lo escribo como 3 multiplicado por 3 a la j menos 1. Sigue siendo la misma expresión, pero esto me va a permitir identificar los diferentes términos de mi sucesión. Aquí puedo observar que este término es la razón común, la n, pues vale 10, que es el valor final de la suma, y el primer término de la sucesión, pues es justamente este 3. Una vez que ya tenemos los ingredientes, pues podemos proceder a calcular. Aquí aparece U1, ¿sí? Aquí aparece R a la potencia N, y aquí tenemos 1 menos R, que al simplificar esta expresión, pues obtenemos este resultado numérico. El segundo caso, pues lo vamos a resolver de forma muy similar, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es esta suma, escribirla de tal manera que yo pueda visualizar quién es U1 y quién es R. Lo único que hago es separarlo esto en un producto. Aquí me queda la potencia J menos 1 y aquí me queda la potencia 1, pero eso me permite visualizar la razón común como menos la raíz cuadrada de 5, me permite visualizar a n como el valor de 9 y me permite visualizar
al primer elemento de esta sucesión, de manera que yo puedo calcular, aquí tenemos un 1, aquí tenemos 1 menos r a la potencia 9 y aquí tenemos 1 menos r, que se simplifica a 1 más raíz cuadrada de 5. Esta expresión ya no la podemos simplificar más, la dejamos indicada hasta ahí la operación. En el siguiente ejemplo va a ser interesante porque J empieza a correr desde 0 y termina en 9. Eso significa que esta suma tiene 10 términos y no 9 como lo habíamos venido visualizando, donde el índice empezaba a correr a partir de 1. Bien, vamos a reescribir esta suma y lo primero que tendríamos que hacer es buscar la manera de escribirlo de tal manera que este índice empezara en 1. Entonces, fíjese que cuando yo quiero que empiece a correr en 1, ¿sí? Pues tengo que aumentar en 1 también este índice y por eso se va a 10, ¿sí? Pero aquí también tengo que hacer un ajuste en el índice, ¿sí? Este menos un medio se va a mantener, pero esta potencia cambia a j menos 1 para que cuando j toma el valor de 0 y que me queda aquí una potencia 0, pues la pueda reproducir cuando j toma el valor de 1 y aquí me va a quedar 1 menos 1, me queda la potencia igual a 0. Entonces, de esta manera yo pongo los índices de 1 hasta 10, ¿sí? Tengo aquí la expresión y ya puedo identificar la razón común como menos un medio, el n como 10 y el primer elemento de esta sucesión pues tomaría el valor de 1 porque es el único elemento que acompaña a este término que tenemos en el paréntesis. De tal manera que aplicando nuestra regla de la suma, pues aquí tenemos U1, aquí tenemos R a la potencia 10 y aquí tenemos el 1 menos R, ¿sí? Que una vez que simplificamos, pues vamos a recuperar esta expresión, ¿sí? La siguiente suma es desde j igual a 1 hasta 10 de 3 a la potencia menos j, ¿sí? Bueno, aquí tendríamos potencias negativas y una manera de eliminar estas potencias negativas, pues es reescribiendo la suma, ¿sí? Como 1 entre 3 o un tercio elevado a la potencia j, ¿sí? Aprovechando las propiedades de las fracciones. Y entonces ese un tercio lo voy a escribir como un producto de un tercio por un tercio a la j menos 1, ¿sí? De tal manera que eh, puedo identificar claramente dónde está la razón común, dónde está n y dónde está u1. Fíjese que aquí n debería tomar el valor eh, de 10 y no de 7. Entonces, aquí hay un error. Pero a la hora que simplificamos la expresión, bueno, no hay error. Aquí está la n, que es 10. Aquí es un tercio, aquí es 1 menos un tercio. Y aquí tenemos un 1, que una vez simplificado, pues nos da este número. Finalmente, vamos al último ejemplo. Esta es una suma infinita, ¿sí? Es desde j igual a 1 hasta infinito y tenemos un medio a la potencia j, ¿sí? Que podríamos visualizarlo como 2 a la potencia menos j en una analogía con el problema 8. Bien, eh, vamos a escribir esta suma como un medio multiplicada por un medio a la potencia j menos 1, de tal manera que en este caso estamos observando que el primer elemento de la sucesión es un medio, ¿sí? Y la razón común es un medio, ¿sí? Como es una suma infinita, tenemos que asegurarnos que R tome valores mayores que 0 y menores que 1.
¿sí? Un medio está justo en esa región y bueno, eso nos lleva a que en el proceso de límite, este término R a la N se va a hacer cero y entonces podemos calcular esa suma infinita. Nos va a quedar aquí el término U1, ¿sí? Y aquí nos va a quedar 1 dividido entre 1 menos R, que una vez que se simplifica, ¿sí? Pues vamos a obtener el valor de 1, ¿sí? Y de esta manera, bueno, aquí tenemos varios ejemplos de cómo se puede calcular sumas infinitas o sumas finitas en una sucesión geométrica. Bien, entonces hasta aquí terminamos con este video. Espero que los ejemplos les hayan dejado claro y si no está del todo claro, bueno, pues siempre estamos en comunicación. Hasta luego.